Bueno, pues se siguen incorporando algunos asistentes, pero yo creo que ya podemos empezar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a los asistentes a este webinar de Learning Genomics. Para aquellos que sea la primera vez que os incorporáis a estos webinars, es una serie de webinars que hacemos sobre preguntas muy concretas de aplicabilidad clínica o en el día a día de nuestra práctica oncológica. Y está apoyado y colaborado por Health in Code y por la Fundación ECO. El tema de hoy es un tema cuanto menos interesante, incluso podríamos hablar de cierto componente casi filosófico o cultural, ¿no? Estamos asistiendo asistiendo no, ya está incluido, ¿no? Y recientemente hemos tenido además la incorporación de la cartera de nuevos estudios genéticos por parte del Ministerio y, bueno, pues los estudios moleculares son imprescindibles en muchísimas situaciones oncológicas y, por lo tanto, debemos saber qué queremos pedir y qué pedimos a nuestros pacientes que sea de utilidad. Para eso hoy tenemos la enorme suerte, y lo digo de verdad de corazón, de tener dos primeros espadas, y esto va un poco en reconocimiento a Enrique, que está por Sevilla, dos primeros espadas, ¿no? Tierra de toreo. Enrique de Álava y Fernando López Ríos. Enrique de Álava, voy a empezar presentándole, él es patólogo, se formó en la Universidad de Navarra. Su área fundamental o de investigación más importante, o, bueno, en los primeros años de su desarrollo, fue el diagnóstico y todo el tema translacional de sarcomas. Él es en este momento profesor de patología en el Hospital Virgen del Rocío y en la Universidad de Sevilla, investigador principal y coordinador del programa de genética y oncohematología del Instituto de Biomedicina, Instituto de Investigación de Sevilla. Es el coordinador de la estrategia de precisión, de medicina de precisión de Andalucía, y ha sido presidente de la Sociedad Española, o la Academia, perdón, Española de Patología, y es en la actualidad vicepresidente de la For Europe of the International Academy of Pathology. Gracias, Enrique, por estar aquí y bienvenido a este webinar. Muchas gracias, Pedro. Y en segundo lugar tenemos a Fernando López Ríos, también una persona de reconocido prestigio y muy conocido en el entorno patológico, de anatomía patológica y molecular. Él es el jefe en estos momentos del Servicio de Diagnóstico Molecular del Hospital 12 de Octubre en Madrid y profesor de patología en la Universidad Complutense. Ha sido director del Laboratorio de Dianas Terapéuticas de HM Hospitales aquí en España y, bueno, su área fundamental de investigación y de expertise es el tema de los biomarcadores oncológicos, sobre todo en cáncer de pulmón y en mesotelioma, y ha recibido prestigiosos premios a nivel internacional relacionados con el mundo de la anatomía patológica. Igual, Fernando, muchísimas gracias y bienvenido a este webinar por estar esta tarde aquí. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues la mecánica, lo que vamos a hacer, cada uno de los dos ponentes va a hacer una pequeña revisión, introducción a este tema y posteriormente tendremos un tiempo de chat y de preguntas con ellos. Ya sabéis, cualquier duda, cualquier pregunta que queráis hacerles, la mandáis a través del chat y yo se la transmitiré a los dos ponentes y, bueno, pues luego tendremos un rato para poder aprovechar la suerte de tener a estos dos expertos para que podamos hacerles preguntas o cuestiones de nuestro interés. Entonces, si os parece, vamos a empezar con Enrique de Álava. Enrique, cuando quieras. Pues nada, muy buenas tardes a todos y feliz día de Andalucía a los que se conecten desde Andalucía. La suerte es mía de que me hayan hecho esta pregunta porque nos obliga a revisar y a ver y a debatir con vosotros, ¿no? También tengo mucho interés y mucha curiosidad de saber cómo lo ve Fernando y seguramente serán visiones muy complementarias. Yo he preparado una presentación cortita. Vamos a ver, compartir. Que espero que estéis viendo. Entiendo que sí, ¿no? Vamos a ver. Ahí la veis, ¿no? Entiendo que la estáis viendo bien. Y bueno, me he hecho esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la cuestión, ¿no? Es una presentación muy sencilla y muy dirigida a algunas palabras, a algunos puntos concretos, ¿no? Lo primero, como imaginad que podía ser el primero, dejé un par de definiciones por si acaso pueden ser útiles, ¿no? Y si no, pues ahí quedan y quedan grabadas, ¿no? Lo primero, ¿qué es genoma y cuál es la diferencia entre genoma y exoma, ¿no? Porque el genoma, bueno, es todo lo que tenemos de bases de ADN, pero solamente el 2% corresponde a genes, porque el 98% realmente es intergénico, ¿no? Y el subconjunto de ese 2% del genoma completo, donde están los genes, es lo que llamamos exoma, ¿vale?
Y habréis escuchado también alguna definición de lo que se llama exoma clínico, que es una parte del exoma que contiene unos 5.000 genes que tienen relevancia clínica. Esa definición es variable y puede cambiar de unos genes a otros, pero digamos que es una definición bastante estándar, ¿no? Bien, el caso es que ahora estamos migrando desde una estrategia de secuenciación en la que secuenciamos un solo gen, y esto no es que haya desaparecido, es complementario. Nunca las técnicas desaparecen del todo, siempre se complementan con otras, ¿no? A una en la que realmente empezamos a secuenciar múltiples genes. El título de la charla tiene que ver con el ADN. Y bueno, pues podemos realmente estos pequeños fragmentos secuenciarlos en paralelo con distintos tipos de técnicas en los que no voy a entrar hasta ahora, pero lo importante es que podemos secuenciar muchas cosas a la vez, ¿no? Otro concepto importante que me parece importante dejar claro desde el principio es a qué llamamos cobertura genómica y a qué llamamos profundidad de lectura de los genes, ¿no? Nosotros podemos, en una secuenciación masiva en paralelo, secuenciar muchas veces una sola secuencia, y si lo hacemos con mucha profundidad, hablamos de profundidad, pues lógicamente vemos un mayor detalle y vemos algunas variantes que sean poco representadas, ¿no? Mientras que cuando hablamos de cobertura estamos hablando de la extensión del genoma que estamos secuenciando. Lógicamente, cuando hablamos de paneles, la cobertura es más estrecha y más circunscrita a algunos lugares concretos, y cuando hablamos de exoma, lógicamente, la cobertura es mayor. Y en cuanto a la profundidad, pues eso tiene su importancia, ¿no? Claro, daos cuenta que profundidad por cobertura lo que está hablándonos es fundamentalmente de nivel de datos, ¿no? Y de cantidad de datos. Y eso puede ser una gran ventaja o un gran inconveniente si hablamos de la incorporación a la clínica. Pero de eso hablaremos un poquito más tarde. Quería simplemente dejar claro el concepto. Y claro, cuando hablamos de secuenciación hablamos de mutaciones somáticas y de línea germinal en cáncer, ¿no? Eso lo conocéis todos muy bien, unas son heredables, otras no, pero tienen también su interés. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de mutaciones somáticas en cáncer, tenemos una complicación adicional, y es que en las neoplasias tenemos tanto células tumorales como células normales, ¿no? Y claro, eso quiere decir que tenemos células tumorales, digamos, diluidas a veces en un mar de células normales, ¿no? Imaginaos una lesión muy inflamada, una neoplasia muy inflamada, ¿no? Además de eso, las células tumorales pueden presentar trastornos en la ploidía, es decir, pueden tener aumento de número de copias o no de algunos genes, y eso recordad que está en un contexto con células normales. Así que eso puede ser un problema adicional si lo comparamos con la secuenciación de la línea germinal. Y luego también en el cáncer podemos tener muchas mutaciones. Algunas son conductoras o drivers y otras son pasajeras. Simplemente pasan por ahí y hacen ruido, pero no nos dan información clínica real, ¿no? Por tanto, para mí, la consecuencia de todo esto es que necesitamos una gran profundidad de lectura, según lo que hemos definido antes, para encontrar las variantes más escasas, más raras, pero quizás no necesitamos, desde el punto de vista de la aplicabilidad clínica, una cobertura completa de todo el genoma, sino de aquellas partes que realmente tienen que ver con, fundamentalmente, aplicación de nuevas terapias o alguna característica diagnóstica realmente importante. Vale, hasta aquí como introducción, ¿no? Y voy a ir compartiendo varios criterios que tienen que ver con varias cosas. El primero es la indicación clínica. Desde el punto de vista de la indicación clínica, ¿qué es lo que creo yo? Bueno, pues lógicamente nos vamos a las fuentes de evidencia. La primera fuente de evidencia es el catálogo de pruebas genéticas del Sistema Nacional de Salud. Y cuando uno ve el catálogo, y os animo a hacerlo, pues lo primero que se encuentra en la primera línea es esto, ¿no? La secuenciación de EGFR en carcinoma de pulmón. Lo pongo un poquito más grande para que lo veáis bien. EGFR, ¿y qué recomiendan hacer? ¿Qué tecnología? Panel de genes. Aquí no habla de exoma por ningún lado y habla de elección en EGS. Podemos hacer secuenciación de genoma ahí de gen simple. Sí, por supuesto, en una urgencia puede estar bien, pero aquí no estamos hablando de genomas, ¿no? Pero si seguimos, lógicamente eso tiene que ver con genes tremendamente accionables. Y esto también es importante porque cuando hablamos de paneles y no de exomas, estamos hablando de algo que se aplica rápidamente en el mundo clínico y tiene un tiempo de demora breve, es decir, el tiempo de demora breve que un clínico necesita para poner tratamiento de un paciente con un carcinoma de pulmón, por ejemplo, con un síndrome de vena cava superior, ¿no? Pero si seguimos mirando más abajo el catálogo, nos encontramos con algunas entradas en las que ya se habla de exoma. Y yo me lo he estado mirando despacio y hay como 176 entradas de esto, ¿no? Y nos la encontramos en cáncer, sí, en cáncer pediátrico, sobre todo en la susceptibilidad a cáncer, en cáncer hereditario. Y aquí sí que nos habla, por ejemplo, de exoma, ¿no?
Bien, cuando me voy a la fuente de información, a la cita que cita el catálogo, por la que recomienda, por ejemplo, usar exomas, pues habla de esta cita del año 17, que es un artículo bueno, bueno, de revisión, en la que, bueno, pues cuando uno se mete a mirarlo despacio, encuentra que la palabra exoma solo aparece 3 veces y aparece en las citas, ¿no? Con lo cual, la evidencia a favor del exoma no es demasiado importante. Así que, bueno, yo creo que tampoco es algo tremendamente importante en este momento. Si seguimos mirando el catálogo, pues podemos incluso ir a zonas donde no tenemos eh, eh, patología neoplásica, y ahí me diréis, bueno, ese es el reino de los exomas, ¿no? Y bueno, pues sí o no. Por ejemplo, si vamos a las distrofias retinianas, que ya sé que no diagnosticáis ni tratáis eso, pero es importante verlo, sí que habla de exomas, ¿no? Pero si uno mira con más detalle, también habla de paneles y habla de otro tipo de tecnologías. Y uno se va a una revisión, que es la que recomiendan ahí, que está publicada el año pasado, y bueno, pues hablamos de secuencias, hay de distrofias retinianas, y efectivamente vemos que hay muchos artículos que hablan de exomas, pero muchos más hablan de paneles, ¿no? Y de hecho, cuando uno mira el artículo bien, habla de que efectivamente la secuenciación de exomas puede tener más tasa de diagnóstico en las distrofias hereditarias de retina, pero realmente se usa en conjunto, y es muy útil usar paneles para otras cosas, como por ejemplo para conos o distrofias de conos o bastones, ¿no? ¿A dónde voy con esto? A lo que voy es a que coexisten las técnicas, y que realmente las técnicas de exomas, incluso en práctica clínica, incluso en cosas que no son neoplasias, bueno, pues no siempre se usan. Bien, otra fuente de evidencia que he usado son la red española de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, ¿no? Y hay como 700 artículos, pero 2 de ellos nada más hablan de cáncer y hablan de secuenciación en cáncer. Este del año 22 de la Generalitat de Cataluña, y este otro, el año 23, hecho en cooperación con OSEBA, con Osakidetza, País Vasco, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice cada uno de ellos. El primero, de lo que habla, es algo que yo creo que está muy claro, ¿no? Y fijaos, dice, ¿cuándo conviene usar exomas? Cuando hay que usar muchos genes, vale, bien, pero hay que considerar los exomas o la secuenciación de genoma completo cuando la afección muestra una alta heredabilidad en una familia, y aquí es lo importante, cuando se sospecha de una enfermedad de base genética con un elevado número de genes implicados potenciales, o se desconocen los genes responsables. Es decir, hablamos de un reducto muy concreto de investigación, o de un reducto en el que no conocemos muy bien o hay muchísimos genes, ¿no? Esto está en la página 39 de ese estudio. Es decir, que tienes un sitio, pero es un sitio muy concreto, ¿no? Vale. Y si nos vamos al otro artículo, al otro informe, el que tiene que ver con las leucemias agudas, pues simplemente dice que sí, de acuerdo, podemos ver más alteraciones, pero hablamos de un tipo de técnica cara, bueno, un poquito más cara, lenta, y esto es muy importante para aplicabilidad clínica y que requiere más trabajo, ¿no? Por tanto, los paneles de NGS han adquirido más prioridad que los exomas y los genomas completos sobre estas técnicas al menos para aplicarlo a leucemias agudas, que sí que es una neoplasia que trabaja fundamentalmente o que tiene alteraciones en la línea somática, ¿no? Bien. Bueno, pues en cuanto a la aplicabilidad clínica, para mí esto es bastante claro, pero hay otros aspectos que son importantes. Por ejemplo, el punto de vista ético. El punto de vista ético nos crea bastantes problemas usar exomas o genomas completos. ¿Por qué? Porque nos da mucha información que no es necesariamente relevante a la pregunta clínica que hacíamos. Es decir, ¿nuestro TGFR está mutado en nuestro paciente con carcinoma de pulmón? ¿Sí o no? Pues igual nos da información sobre susceptibilidad a cáncer, pero igual sobre arritmias o sobre un montón de cosas que no tienen que ver realmente con el carcinoma de pulmón. Con lo cual, aquí nos planteamos cuál es el alcance del consentimiento informado que afirma nuestro paciente, si el paciente desea saber resultados secundarios, y si ese tipo de alteraciones que debutan en la edad adulta deberíamos ya decirlas en los niños o no. O si los pacientes que tienen derecho a no saber, bueno, deberíamos hacer ese estudio de dianas secundarias o no hacerlo, aunque el exoma esté hecho. Para mí es un dilema ético que si queréis podemos hablar. Y otro dilema ético, en mi opinión, y tiene que ver con la rapidez y con el coste-beneficio, es cuál de las dos técnicas contribuye mejor a la equidad de acceso a biomarcadores en nuestro Sistema Nacional de Salud. Algo que sea un poco más fácil y más directo, o algo que sea una herramienta más completa pero quizás más lenta. Pues yo creo que la respuesta es bastante clara, ¿no? Tercera dimensión de la que quiero hablar es el punto de vista de la gestión de la información. Obviamente aquí hay diferencias
muy claras, ¿no? Lo veíamos al principio de la charla. Si usamos exomas tenemos mayor cobertura y tengamos no o sí o no mucha profundidad, generamos un volumen de datos enorme. Y eso requiere trabajo para sacar toda esa información. El flujo normal de trabajo es bueno, análisis de los datos en crudo, todos los sistemas de alineamiento, todos los sistemas de ver cuáles son esas variantes que estamos viendo y anotar eso a información biológica. Si usamos paneles, esa información es bastante rápida, ese flujo de trabajo rápido, y esto nos permite tener un resultado relativamente rápido, lo deseable entre 7 y 10 días laborables y si se puede menos. Con exomas, al menos de momento, eso seguramente es más largo. ¿Eso se podrá acortar en el futuro? Es posible que sí, pero de momento esto es lo que realmente tenemos, ¿no? Bien. Y cuarta dimensión, el estudio de coste-efectividad. Es decir, nosotros hacemos una inversión. Vale que no es un coste, es una inversión, pero ¿eso tiene efecto? No todo lo que tiene valor tiene precio ni al revés, ¿no? ¿Y cómo lo vemos esto en el caso del debate que se nos plantea hoy? Nosotros en nuestro grupo hemos publicado ya algunos artículos que nos hablan de que la secuenciación NGS en carcinoma de pulmón es coste efectiva en nuestro hospital y en un estudio un poquito más grande respecto al estudio de single gene. Pero en cuanto a exomas y en cuanto a secuenciación completa, no tenemos evidencia. Desde luego en nuestro país no, que yo la conozca, y fuera realmente es limitada, con lo cual no podemos aportar demasiado. Por tanto, y para acabar esta charla, en resumen, pues en estas 4 dimensiones que he hablado y en estas 2 situaciones clínicas, pues yo creo que la indicación clínica está clara para los paneles en los que haya una aplicación clínica, un fármaco o un diagnóstico claro. Y el exoma y el genoma completo pueden ser interesantes en algunas enfermedades de masa genética donde haya muchos genes implicados o no los conozcamos bien, o para estudios de investigación. En cuanto a la dimensión ética, yo creo que los paneles ayudan más a la equidad del sistema y los exomas y los genomas completos nos pueden ayudar a gestionar o encontrar hallazgos inesperados que nos pueden dar problemas éticos, aunque lógicamente pueden tener un beneficio o no a nuestros pacientes. La gestión de la información rápida y más controlada en los paneles y más compleja en el caso de los genomas o de los exomas. Y en cuanto a coste-efectividad, pues está bastante demostrado hoy día, al menos en cáncer, en los paneles, y la evidencia no está tan clara en absoluto porque no la tenemos todavía y no se han introducido en la clínica en el caso de los exomas y genomas completos. Hay 2 aspectos de los que no he hablado y no quiero hablar. Uno, está la tercera generación de secuenciadores, los nanoporos y PacBio. Veremos qué es lo que pasa, pero eso aún no tenemos demasiada evidencia. Y luego está el tema de la secuenciación del ARN, porque el tema de hoy era ADN, pero la secuenciación del ARN, podemos hablar si queréis después, es otro tema muy interesante que se puede hacer también con paneles o se puede hacer con transcriptomas completos. Y muchas gracias. Pues muchas gracias, Enrique. Pasamos ahora a Fernando, cuando quieras, Fernando. Bueno, buenas tardes. La verdad es que también me ha encantado el tema y lo agradezco mucho y me ha gustado mucho, Enrique, tu presentación. Y como tú decías, yo creo que bueno, pues que hay maneras de argumentar estudios dirigidos o exoma. Yo voy a haceros una presentación quizá un poco más filosófica, pero para ahorraros la curiosidad, yo estoy firmemente convencido que los estudios dirigidos en este momento son más útiles clínicamente. También estoy completamente de acuerdo en que debemos buscar la equidad, o sea que me encantaría que todos los pacientes diagnosticados con neoplasias malignas, incluso en estadios iniciales, tengan acceso a estas pruebas. Y en este sentido creo que la única manera de conseguirlo es probablemente diseñando paneles dirigidos mucho más costo eficientes, ¿no? Entonces, lo primero que quería empezar es tratando de contestar a estas 3 preguntas. La primera sería ¿dónde nos encontramos? ¿No? Que yo creo que es bueno poner esto en perspectiva, ¿no? Llevamos más o menos 25 años tratando de conseguir que todos los pacientes con neoplasias malignas tengan anotaciones genómicas que permitan decisiones clínicas, y yo creo que es un buen momento para revisar el momento en el que nos encontramos. Fijaros, entonces esta publicación acaba de salir, son datos con muchos miles de pacientes que han sido sometidos a estudios de secuenciación masiva con paneles que yo creo que son dirigidos, pero ya paneles grandes, de cientos de genes, y fijaros
con el paso del tiempo, el número de pacientes que no tenían dianas terapéuticas se ha reducido a la mitad. Solamente serían un poco más del 20%, 1 de cada 5. Y concretamente los genes que vamos a encontrar en estos pacientes son P53, KRAS y P16, ¿no? O sea que yo creo que esto es un mensaje también optimista en el sentido de que si utilizamos paneles concretos, paneles bien diseñados, pues cada vez podemos reducir el número de pacientes que no tienen una opción terapéutica. Esto, claro, está ligado a toda la investigación clínica y a todas las posibilidades terapéuticas, ¿no? Hablo concretamente aquí casi siempre de tumores sólidos, en pacientes, la mayoría adultos, pero también algunos pacientes infantiles. Y lo siguiente que quería insistir es que es importantísimo tener la información genómica antes de cualquier decisión terapéutica. Esto es una cosa muy evidente si lo cuentas a gente que no está trabajando en los hospitales o incluso gente que no está más en contacto con este tema, pero necesitamos datos experimentales para convencernos. Y aquí os muestro unas curvas de supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón avanzado. Fijaros, la curva azul son pacientes en donde la decisión terapéutica se basó antes de hacer nada en la información genómica, frente a pacientes, la curva roja, donde se tomaron decisiones terapéuticas antes de disponer de la información genómica. O sea que la rapidez, como os enseñaré en un momento, es importante. Y la verdad es que también para centrar el tema, creo que es bueno tener una perspectiva de dónde estamos en las aprobaciones de los fármacos y las dianas terapéuticas, los biomarcadores predictivos que tenemos que estudiar. No os preocupéis, no voy a ir en detalle a ver cada una de ellas. Esto sería un resumen que también ha sido publicado recientemente de algunas de las novedades en el año 2023, pero a mí me han llamado la atención 5 cosas si analizamos esta información desde un punto de vista más estratégico. La primera cosa es que cada vez tenemos más indicaciones terapéuticas que no van ligadas a un tumor concreto, y esto significa que vamos a tener que hacer secuenciación masiva en cada vez más pacientes. Entonces, como veis, hay una lista de opciones, cada vez son más, y yo creo que esto también es otro argumento en favor del uso de paneles dirigidos, porque como os decía al principio, a mí me gustaría que todos los pacientes tuvieran la oportunidad de tener acceso a esta información. La segunda reflexión es que cada vez las dianas terapéuticas que tenemos que buscar, estos biomarcadores, utilizando secuenciación masiva, es más compleja. Al principio empezamos estudiando, como comentaba Enrique, pues una mutación, después pasamos a hacer a lo mejor unas docenas de mutaciones, ahora estamos haciendo estudios que buscan miles de alteraciones, incluso decenas de miles, y estas alteraciones ya son tratables en casi todas las formas que tiene el genoma de transformarse y ser oncogénico. Y lo que quiero transmitir con este mensaje es que desde luego necesitamos tecnologías muy robustas, y también me ha gustado mucho que Enrique insistiera en el asunto de la anchura y también de la altura. Y esto quiere decir que me gusta mucho el refrán este castellano, ¿no? De quien mucho abarca, poco aprieta, porque es cierto que los paneles, cuanto más grandes son, a veces se nos olvida que pueden tener algunos problemas, no solo de sensibilidad, sino también por el diseño de algunos algoritmos bioinformáticos, también problemas de especificidad. O sea que tenemos que mentalizarnos que la complejidad de alteraciones nos va a hacer la vida más difícil, pero si utilizamos paneles bien diseñados y con buenos controles de calidad manejados por equipos expertos, la verdad es que podemos tener muchísima información. El tercer comentario es que también no solo tenemos que estudiar alteraciones somáticas, sino también las alteraciones germinales, o algunas de ellas empiezan a ser predictivas. Y esto, como veis aquí en estas 2 editoriales recientes, también es una fuente de controversia, pero aquí yo también soy optimista. Como veis en esta tabla, el número de alteraciones predictivas de momento es limitado, y creo que puede hacerse estos estudios
con paneles bien diseñados, paneles un poco más concretos, sin necesidad de recurrir a paneles grandes o incluso al estudio del exoma completo, por ejemplo. La siguiente reflexión, la cuarta reflexión, es que lamentablemente, como todos sabéis, los pacientes que han sido tratados en base a su información genómica, casi todos ellos acaban desarrollando mecanismos de resistencia que, al menos en el caso de los inhibidores tirosina quinasa, se podrían resumir de estas tres formas, ¿no? Hay resistencias en la propia diana, resistencias en vías de señalización alternativas y, por último, incluso a veces la evolución darwiniana histológica de algunos tumores que transforman su histología. Y aquí sí que yo os tengo que decir que tenemos que ser muy cuidadosos con el uso de las tecnologías que utilizamos, porque tenemos que ser, en este caso, lo más anchos posibles. Probablemente aquí yo sí que pienso, por tender un puente también para la discusión posterior, que los paneles tienen que ser grandes, porque todavía no comprendemos bien cuáles son estos mecanismos de resistencia, que además son nuevas oportunidades terapéuticas en muchas ocasiones para los pacientes, sobre todo en investigación clínica. O sea que aquí yo creo que también hay un punto muy importante de conexión con el uso de paneles grandes, ya os digo, incluso exoma, incluso genoma, potencialmente. Y por último, también yo quería transmitir la idea de que en este momento, como os decía al principio, no solamente tenemos que fijarnos en los pacientes con estadios avanzados, sino también con estadios iniciales. Esto ya está ocurriendo en muchos tumores sólidos y esto nos lleva a una complejidad organizativa, de flujo de pacientes, de determinaciones de biomarcadores, como veis en ese gráfico, que va a necesitar que tengamos que hacer estos estudios muchas veces a lo largo de la evolución clínica de un paciente. Y esto también me vuelve otra vez a traer la idea de la equidad y de la coste-eficiencia, y por eso yo creo que en este sentido, pues muchas veces vamos a tener que recurrir a paneles dirigidos, porque si no, realmente va a ser muy difícil que podamos contener los costes y que podamos dar información a tiempo para el tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? También os tengo que decir que, por mucho que esta historia nos entusiasme, tenemos que también tener cuidado, porque sigue habiendo todavía algunas barreras clínicas que os resumo en esta imagen. Esto es una encuesta con más de 500 000 de pacientes con cáncer de pulmón avanzado. Y fijaros, las barreras se pueden resumir utilizando esas 4 T's, ¿no? A veces no había muestra suficiente, a veces no elegimos bien el panel, tardamos demasiado y, por supuesto, en ocasiones el coste es una importante limitación. El resultado es que, fijaros, un impresionante 50% de pacientes podrían no ser candidatos a terapias dirigidas debido a algunos de estos asuntos, ¿no? O sea que yo creo que esto también es una reflexión importante. Por eso, antes de correr un maratón, probablemente tengamos que simplemente plantearnos andar, ¿no? O sea que yo creo que tenemos también que tener estos datos en la cabeza cuando planteemos nuestros diseños de paneles y nuestros estudios de biomarcadores predictivos. Y yo, para terminar, un poco como quizá me toca un poco más hablar de las paneles más concretos, más dirigidos, quería simplemente reforzar dos de sus principales atributos, que son la rapidez y el que los circuitos de laboratorio son mucho más limpios, mucho más eficientes, ¿no? La rapidez yo creo que es evidente, ¿no? Yo creo que todo el mundo que trabajamos en el laboratorio pensamos que estamos en esa madeja de la parte inferior de la diapositiva, ¿no? A veces los circuitos son muy difíciles de organizar, ¿no? Mientras que la gente que está fuera del laboratorio, pues tiende a pensar, ¿no? que a veces el pedir un estudio de secuenciación masiva pues es relativamente sencillo y solamente ir desde el punto A hasta el punto B, ¿no? La verdad es que, como os comentaba al principio, la rapidez es importante. Nosotros estamos cada vez más convencidos que sería muy bonito intentar tener resultados para nuestros pacientes en solamente 2 o 3 días laborables. Aquí os presento un estudio prospectivo que terminamos el año pasado en pacientes con cáncer de pulmón avanzado, donde sí que nos planteamos la hipótesis de si era posible terminar estos estudios en 3 días laborables,
y pensamos que de esa manera podemos hacer un impacto directo en las decisiones terapéuticas de los pacientes. El otro asunto que yo creo que también es muy interesante es que tenemos que tener un conocimiento más profundo de las tecnologías que utilizamos, como también ha insistido antes Enrique, porque es la única manera de tener circuitos realmente eficientes, ¿no? Y aquí quería insistir muy rápido para que nos quede tiempo para la discusión, en que desde luego la cantidad de DNA o de RNA que requieren los paneles varía tremendamente, y yo creo que podría ser una afirmación cierta el hecho de que cuanto más grande es el panel, probablemente más DNA y RNA vamos a necesitar. También, por supuesto, va a aumentar el coste y probablemente va a aumentar el tiempo de respuesta en base a esa complejidad de análisis de datos que vamos a necesitar. Y para acabar, quería terminar con un mensaje optimista, más global, un poco también para tender ese puente de comunicación entre paneles dirigidos, exoma o genoma completo, que algunos países están planteando, y es la necesidad de, hagamos lo que hagamos, tener cuantas más niveles de comunicación posibles mejor entre todo el mundo que esté implicado en estos estudios. Fijaros, nosotros seguimos haciendo reuniones formales dentro del laboratorio antes de firmar nuestros informes de secuenciación masiva, porque es el Comité Molecular de Tumores o el Comité Clínico donde finalmente discutimos estos resultados. Y con este mensaje en la cabeza, este mensaje de trabajo en equipo, quería terminar dando las gracias a toda la gente aquí por sus esfuerzos para conseguir que el mayor número de pacientes tengan la máxima información genómica posible, y porque da igual que utilices un panel pequeño, un panel intermedio, un panel grande, al final lo importante es conseguir hacer esto en tiempo y forma. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Fernando, también a ti. Yo creo que han sido dos excelentes revisiones y además planteando un poco cuestiones a plantear. Yo creo que se ha hecho una revisión sobre aquellos puntos que son importantes y que generan precisamente esas dudas, no voy a decir barreras, pero quizás esas dudas a la hora de decidir, y se han tocado de todos los puntos de vista, ¿no? Desde la parte técnica, a la parte social, a la parte legislativa. Por lo tanto, yo creo que aquí hay muchísimo que cortar. Tenemos una pregunta. Vale, nos hacen una pregunta, esto lo dejo abierto a los dos, por supuesto. Si es deseable tener un perfil genómico de inicio en los pacientes oncológicos, ¿debería ser tanto de línea germinal y somática? Empieza tú, Fernando. Bueno, yo creo que el estudio de la línea germinal, a la vez que el estudio somático, tiene algunas ventajas técnicas. De hecho, por curiosidad os diré que nosotros hace 10 años, cuando empezamos a hacer secuenciación masiva, paneles de cientos de genes, más de 400 genes, necesitábamos esa ayuda. Creo que en este momento, desde un punto de vista técnico, probablemente no es tan necesaria en todos los pacientes. Yo creo que en este momento probablemente no me parece a lo mejor la idea más oportuna por un asunto de coste, de complejidad, etcétera, y pensar también que muchos pacientes a lo mejor no van a necesitar esa información. O sea que si tuviera que contestar, yo iniciaría los estudios somáticos con la idea de que ya la edad u otras características clínicas no sirven para decidir qué paciente puede tener una alteración germinal, que también es otra barrera que yo quiero derribar. Cada vez vemos más alteraciones germinales fuera de los contextos clásicos que hemos aprendido en la universidad o hace años, y también los grupos que hacen secuenciación a miles de pacientes están encontrando esas mismas evidencias, ¿no? Yo estoy completamente de No sé qué acuerdo opinas tú. Yo estoy de acuerdo contigo completamente. A mí me parece que efectivamente la barrera entre somático y germinal se va borrando, y cuando hemos empezado a trabajar en ovario nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad? Y yo creo que además pedir algo que realmente no necesitas tiene un problema ético también, ¿no? Es decir, estudiar la línea germinal de una persona en la que realmente no está del todo justificado, a mí me crea un problema ético porque estoy accediendo a información de toda su familia antes y después, ¿no? Entonces, hombre, habría que informar muy bien a los pacientes y tener un consentimiento muy claro.
Tenemos una segunda pregunta. Dice, en vuestra opinión, ¿cuál sería el tamaño adecuado de un panel dirigido a día de hoy? ¿20, 30 genes, como se hace en determinados centros? ¿O un panel de 150 que incluya reordenamientos y mutaciones de genes menos frecuentes? Nosotros estamos usando uno de 170 y algo, me parece, y estamos probando uno de 500 genes. Lo que nos gusta del de 500 es que ve muy bien la huella genómica relacionada con reparación de ADN, es muy completo, pero también es verdad que supone más tiempo de análisis, ¿no? Y yo estaba buscando esta mañana una diapositiva para poner que aquello más grande no es necesariamente mejor. Y lo ha dicho Fernando también en su presentación, ¿no? El equilibrio lo estamos encontrando de momento con algo de unos 170 genes que ya está bien, ¿eh? Que ya está bien. Lo más grande no es necesariamente mejor, aunque hay que explorarlo, por supuesto. Y si tuviera un exoma clínico cercano, pues lo probaría también a ver cómo me resuelve problemas. Pero me parece que vamos a hacer una inversión demasiado grande, demasiado espacio de almacenamiento y tiempo de análisis sin tener un beneficio a cambio tan claro. Es mi opinión. Fernando. Pues también muy de acuerdo con Enrique. Yo creo que quizá más importante que el número de genes es exactamente ver para qué está diseñado el panel, cuál es exactamente el diseño del panel. Paradójicamente, tengo que deciros que algunos paneles grandes en este momento hacen un peor trabajo para la identificación de muchas de las fusiones tratables que tenemos que en este momento reportar en muchos tumores sólidos. O sea que hay que tener cuidado con eso. Yo creo que quizá 20, no sé si me parece un poco en general, pero a lo mejor a partir de 50 genes en algunos tumores yo creo que pues, puedes hacer una cobertura fantástica. Además, la profundidad suele ser muy alta. Yo creo que hay que buscar, como también hemos comentado, un poco un equilibrio, pero insisto en esto de fijarnos, ¿no? Porque quizá hay una tendencia a todos a pensar, ¿no? Es que me han hecho un panel enorme y luego a lo mejor ves, por ejemplo, la profundidad y yo os digo la verdad, yo si fuera el paciente, yo preferiría uno más pequeño con mejor profundidad. Pero esto también me lleva a otra sugerencia y es que tenemos que tener un plan B. Es decir, yo creo que es muy importante que todos mentalizamos que si tenemos un panel y el paciente no tiene ninguna diana y tenemos que seguir buscando. Entonces yo creo que esto en casi todos los tumores es una verdad que sigue cumpliéndose y no tengo tan claro que tengamos activado los circuitos para que eso ocurra de forma sistemática. Es decir, hago un panel pequeño, no encuentro nada, pues oye, tengo que intentar a lo mejor seguir buscando porque el paciente tiene algunas características clínicas que además apuntan a la posibilidad de que tenga dianas su tumor, ¿no? Vamos a seguir, que nos queda poquito tiempo y tenemos bastantes preguntas. Dice, gracias por las presentaciones, muy buenas revisiones. Es importante la relación oncólogo-patólogo y muchas veces la rentabilidad del tejido es limitada y la necesidad oncológica de dianas terapéuticas es mayor. Y la pregunta es, ¿veis futuro en el análisis de exomas si realmente fuese rentable desde un punto de vista de coste-efectividad? Bueno, si fuera coste efectivo, entonces estaría claro que sí. El asunto es si va a ser coste efectivo o no lo va a ser. Y yo creo que el tema que tenemos ahí fundamentalmente es el análisis de las variantes, ¿no? Y la integración clínica de todo eso. Porque el precio ya no es tan alto. Nosotros, por ejemplo, en nuestro concurso de reactivos provincial tenemos paneles y tenemos exomas. Podríamos pedirlos, ¿no? Pero se me cae de momento un poco de las manos tanta información, por lo que ha estado comentando antes Fernando. Entonces, cuando llegue a ser coste efectivo ya lo veremos, ¿no? Es posible que un exoma clínico llegue a ser coste efectivo. De momento yo creo que no lo es, pero nos falta evidencia. Sí, y yo solo por añadir el tiempo de respuesta, que es una cosa que a mí me Totalmente. preocupa mucho. Es decir, que la parte clínica a veces no la vemos, pero desde luego lo ideal sería que el paciente en el primer momento que se siente con el oncólogo tenga el resultado genómico y eso pues no lo estamos consiguiendo en el 100% de los pacientes, ¿no? Perfecto. Dice, ¿veis sentido en realizar un exoma o una muestra de parafina para luego hacer el seguimiento en biopsia líquida? Hay algunos papers que plantean este escenario en investigación. ¿O sería mejor hacer un panel dirigido también en estos casos?
en el seno de un ensayo clínico es posible que estuviera bien. En la práctica clínica yo creo que de momento no, sobre todo porque en biopsia líquida creo que no podemos aplicar exomas tan fácilmente, sino paneles muy dirigidos, y quizás de momento no. Yo creo que más adelante quizás no lo descarto, pero de momento yo creo que es excesivo, salvo en un escenario muy de investigación clínica muy concreto. Perfecto. Fernando, ¿algún Nada comentario? que añadir, completamente de acuerdo. Sí. Vale. Excelentes presentaciones. Quisiera saber la opinión de los ponentes sobre la incorporación de paneles de RNA o transcriptoma completo, Sí, por ejemplo, para sí, definir, bueno, se lo sé sí. aquí, por Sí, ejemplo, para definir perfiles sí, transcripcionales, sí, ¿no? A ver, sí. Claro, claro. no vale. Esta es una pregunta muy interesante. Yo la he dejado un poco de soslayo porque hablábamos de ADN, no de ARN. Yo que trabajo con sarcomas y tenemos muchas translocaciones, efectivamente, en algunos casos nos hemos planteado hacer RNA-seq para algunas translocaciones raras de algunos sarcomas raros. Entonces, no lo hacemos en rutina, pero eso está ahí en la recámara por si alguna vez hace falta hacerlo. Así que yo no lo descarto a medio plazo en absoluto. Sí, yo creo que tenemos una prueba clínica, al menos en cáncer de mama, que claramente tiene una indicación y está bastante aceptada, pero lamentablemente todo el entusiasmo que tuvimos con los microarrays hace 20 años no se ha trasladado a la práctica clínica. No sé, habría que ver. Quizá también yo creo que va a haber una cierta colisión con los algoritmos de inteligencia artificial, y creo que haremos menos pruebas wet frente a análisis un poco más de metadata en el futuro, pero bueno, veremos. Vale, hay una última pregunta, hay más preguntas, pero lamentablemente por tiempo no podemos seguir, pero ya estáis viendo que este tema está generando muchísimo interés. Y es, yo creo que es una pregunta súper interesante. Dice, enhorabuena por las charlas. ¿Consideráis que la secuenciación masiva debe sustituir la realización de pruebas individuales, inmunohistoquímicas, FISH, o en los laboratorios debemos mantener el estudio molecular mediante varias metodologías, ¿no? Esto, parece que ahora todo lo vamos a diagnosticar mediante una No. secuenciación, ¿no? Yo creo que ¿Qué es una va? Yo pregunta. creo, lo dije al principio, ¿no? Las tecnologías se van sumando y vas teniendo más armas a tu disposición, pero una no, casi nunca sustituye a las otras, ¿no? Hay criterios de mucha urgencia en algunos casos en los que una técnica es rápida y te da información. Otras veces tú puedes usar la técnica inmunohistoquímica como cribado de técnicas moleculares y realmente no necesitar hacer una técnica molecular si la inmunohistoquímica está clara. Cada vez tenemos más anticuerpos que van contra epítopes de proteínas quiméricas de translocaciones y ya no necesitamos hacer FISH o tal. Entonces, pues yo estoy bastante de acuerdo con lo que está puesto ahí. No hay que sustituir. Las cosas se van sumando. Fernando. Sí, y además también vuelvo otra vez un poco a la rapidez. O sea, una inmunohistoquímica predictiva puedes tener un resultado, una fusión de ALK en 3 horas, en 4 horas, ¿no? Y el paciente puede ser tratado, ¿no? Y luego también la confirmación a veces de algunos hallazgos inciertos de la NGS cuando tienes bajo número de lecturas o tienes un imbalance. Yo creo que es importante tener pruebas ortogonales que te permitan confirmar o refutar lo que la NGS te sugiere, ¿no? Bueno, pues bueno, ya veis que el tema ha generado muchísimo interés, y ahí se han quedado algunas preguntas súper interesantes. Yo creo que esto da lugar a seguir, intentar hacer alguna otra webinar un poquito más, quizá un poquito más amplio o algo, pero bueno, agradeceros desde luego a los dos ponentes. Yo creo que han sido excelentes las revisiones, entrando de lleno en los puntos calientes. A los asistentes también, su interés, por supuesto. Perdonad a aquellos que no hemos podido transmitir las preguntas, pero tanto Enrique como Fernando son muy accesibles y seguro que si hay alguna pregunta concreta os la van a contestar. Y, por supuesto, gracias a Health in Code y a la Fundación ECO por toda la logística y la organización. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en el siguiente webinar. Muchas Gracias. gracias a todos. Adiós. Adiós, Pedro. Adiós, Enrique. Hasta luego.